Bien amigos, estamos con Reinaldo Trinidad, director de la revista Agronoticias, y el ingeniero Zúñiga, expresidente de Conveagro. Luis Zúñiga, y además destacado militante del Partido Aprista, tengo que decirlo siempre, ¿no? El partido que fundó hoy la Torre. Reinaldo, buenas noches. Bueno, vamos a conversar ahora sobre la presentación del ministro de Agricultura, los últimos acontecimientos en el agro, Reinaldo, porque no nos vemos hace algunas lunas, hemos estado de viaje por una serie de razones. Sí. Bueno, Ricardo, es muy grato reencontrarnos en este espacio con nuestros compatriotas de la macrorregión sur. Cabe recordar que ya el gobierno está a punto de cumplir sus 60 días. En el agro, el año agrícola comienza, el año agrícola comienza el primer día de agosto. En 2 meses no ha habido ningún cambio sustantivo todavía en la política sectorial, todo sigue igual. Y ayer, dentro de este contexto, el ministro presentó sus lineamientos de política agraria, donde repite que los horizontes básicos de la política agraria son crecimiento con inclusión social en democracia, igualdad de derechos, oportunidades, metas sociales alineadas con los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, concertación económica, social en el ámbito nacional, regional y local, reencuentro histórico con el Perú rural. Bueno, esto me parece un marco encomiable que repite a lo expresado por el sector, por el Premier. Pero en concreto, persiste la misma política de antes. Yo no percibo ningún cambio y aún más, la gran novedad ha sido que el presupuesto presentado por el Ministerio de Economía reduce el presupuesto específico para el sector agrario en los 3 niveles del gobierno. Mucho más grave es la reducción del presupuesto en el Ministerio de Agricultura. Es de 9.5%. El gobierno la alianza política que se comprometió a dar prioridad comienza con que su ministro de Economía propone la reducción del Ministerio de Agricultura, no digo todavía de las regiones agrarias, porque el presupuesto genérico se llama función agropecuaria y de ahí se distribuye para el Ministerio de Agricultura, para los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Ayer el ministro ha manifestado que esa reducción del Ministerio de Agricultura se traslada a la región. Había mayor descentralización presupuestal, pero en términos generales, tal como están las cosas, él ha admitido que la reducción de todas maneras es de más o menos 2%. Aun cuando me reduzca una pizca por ciento, pero es reducción, eso no es avance. Y si a eso le agrego cuál ha sido el promedio de inflación de nuestro país, estaríamos perdiendo presupuesto. Así que eso te da una idea de cómo estamos. Dentro de este marco, Kenji Fujimori le preguntó al ministro, recordando algo que es cierto. Él dijo, durante el gobierno de mi padre, se dio una ley que obligaba al Estado a comprar directa y obligatoriamente de los productores alimentos exclusivamente nacionales hasta el 75% de los requerimientos del Estado. Ahora hay 5 leyes, señor ministro, lo que hemos dicho siempre, lo aprendió bien el muchacho. Siempre lo hemos comentado en este programa. No, siempre, bueno, lo aprendió y le dijo, ahora hay 5 leyes que no se cumplen en las narices de su ministerio. ¿Qué cosa está haciendo para que se cumplan? Y el ministro no respondió a este asunto. Para mí fue lo más sorprendente. ¿Por qué digo esto? Porque en la esfera de Conveagro, cuando él fue vicepresidente, en representación del sector lechero, uno de los sectores, porque peleamos más, es para que los programas sociales y demás organismos del Estado compren leche fresca directamente a los ganaderos. Pero, cosa extraña, el ministro no respondió a esta pregunta. Lo segundo es que en este plan tampoco hay metas para el presente año y el grueso de las inversiones está dirigido a las irrigaciones en la costa. Dijo, acá anoté para mencionar una cifra acerca de lo que significa inclusión y desarrollo productivo, dice que hay como 500 millones de soles para 500 millones de soles en beneficio de 225.000 familias. 500 millones de soles en beneficio de 200.000 familias de los departamentos de Amazonas, Ancash, Cajamarca, Lima, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, sí son 10.
le hemos sacado cuenta de una modesta división a menos de 2.000 soles por persona. Es decir, eso es un paliativo. No hay ninguna cuestión de fondo. Por lo pronto, frente a la competencia desleal de las importaciones, tampoco cero. En síntesis, creo que acá está el... Para dar una idea más, el programa subsectorial de irrigaciones que apoya a las juntas de usuarios va a gastar 435 millones, que es mejoramiento de infraestructura de riego, capacitación de regantes y tecnificación del riego. Pero en cambio, para incrementar la eficiencia de los recursos hídricos en las zonas antoandinas, 30 provincias de Amazonas, Piura, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Junín, Huánuco, Huancavelica y Ayacucho, 184 millones. Entonces no hay proporción, esto está mal. Ahora, esto se explica porque curiosamente ayer hizo una presentación victoriosa junto al ministro el mismo abogado que funge de director general de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura desde el gobierno de Toledo, a veces dupleteando puestos. Ha sido director de Planeamiento y secretario general del Ministerio en la época del gobierno aprista y está involucrado en actos de corrupción. Eric Uriarte Lozada. El ministro cayó sorprendentemente y llevó ayer ante la representación del país, el periodismo y la representación agraria, a ese funcionario cuya cabeza ha pedido el conjunto del agro. De modo que, en conjunto, diría, peor que antes no estamos, definitivamente. Estamos mejor, en términos comparativos, pero presupuestariamente vamos a retroceder, éticamente no se ha tocado a ningún funcionario corrupto hasta este momento, lo cual podría explicarse por una sola cosa. El tomarse un tiempo para tener un real conocimiento del sector, considerando que la Contraloría General de la República incluso ha dado una norma que se puede mantener a los funcionarios hasta este mes. Pero si esto ocurre a partir de ya del 1 de octubre, yo creo que el agro ya debería prepararse para reaccionar porque se estaría incumpliendo las promesas electorales de Gana Perú. Bueno, no me queda sino decir que las declaraciones de don Reinaldo Trinidad Ardiles son bastante fuertes y críticas, máxime si tú participaste, pues. Yo estuve ayer, así es que en las hubo algo bueno, te voy a mencionar, pero esto sobre todo que lo anoten las organizaciones agrarias. Dijo que hay el compromiso de relanzar a las agencias agrarias que ahora dependen de las regiones. Dijo que en 120 de agencias para que se conviertan, para que trabajen de la mano con todos los organismos del sector público y con el agrobanco, de tal manera que estas agencias tengan peritos para que tramiten y supervisen los créditos, lo cual me parece bien, eso me parece inteligente, mejor dicho, hacer sinergias, porque la pobre agencia la pobre agencia sin recursos está por ahí y a veces un funcionario del banco pasa con una camioneta o el del CINIA, en fin. De acuerdo. De acuerdo, Reinaldo. Gracias por tus declaraciones. Vamos a ir a unos cortes comerciales y vamos a escuchar ahora las declaraciones del ingeniero Luis Zúñiga también. Campo viene Lucho. Que viene del campo para que nos diga qué opina, si comparte, si discrepa, qué opina. Se pone muy interesante esto. Lástima que no tengamos mucho tiempo. Regresamos. Bien, amigos, acabamos de escuchar las opiniones bastante críticas de don Reinaldo Trinidad Ardiles, director de Agronoticias, con relación al agro, y ahora vamos a escuchar las del ingeniero Luis Zúñiga, expresidente de Combreagro y dirigente siempre gremial en Arequipa. Bien, muy agradecido primero por la oportunidad. Yo debo manifestar lo siguiente, yo soy dirigente agrario algo más de 40 años, en forma ininterrumpida, y esto me ha permitido ver cuáles son los problemas de fondo. Y los problemas de fondo no es tener más oficinas agrarias, porque alguna vez que estuvo el Ministerio de Agricultura 3 o 4 meses en huelga, fue la mejor época para nosotros, porque no funcionaron sus oficinas. Increíble. Entonces, para nosotros lo importante es tener rentabilidad. Es lo que no ha habido a través del tiempo, pero nadie acierta con ver cuál es el problema de fondo. Y el problema de fondo es la intermediación. Los grandes y pequeños intermediarios que se llevan
miles y miles de millones de soles que debe ser la utilidad de los productores agrarios. Y algo bueno de lo que ha manifestado nuestro querido amigo ministro Miguel Cayó es la intención de que el gobierno participe apoyando a las organizaciones de los pequeños y medianos agricultores en la comercialización de sus insumos, con apoyo financiero del Ministerio de Agricultura y del Banco Agrario. Creo que si esto se logra cristalizar, sería un paso súper importante. Hace 2 años se demostró a través de Compeagro y a través de la organización que tengo el honor de presidir en Arequipa, en Majes, bajar la urea de 145 soles a 60. Así es, lo hemos comentado. Y eso se puede repetir, no solamente en la urea, se puede repetir en una serie de productos. Y es algo de las cosas que manifestó ayer Miguel Cayó. Si eso se hiciera, ya en abastecer, porque no es cuestión de abastecer totalmente, contraer un poquito de lo que es esto. Si se necesita 400.000 toneladas, nosotros con 12.000 toneladas regulamos el precio en un año y le hicimos un ahorro a los productores de 800 millones de soles aproximadamente. Fue mejor que todo el apoyo que nos dio el gobierno anterior. Si ahora nos permitiera hacer eso con la urea, con el fosfato diamónico, con todos los agroquímicos en general, y después en la comercialización, sería fantástico. Y nos ha hablado también de la necesidad de organizar al campo empresarialmente. Entonces, yo espero que eso sea en base a una propuesta que hizo Compeagro hace 5 años y que fue aprobada inicialmente por la Comisión Agraria del Congreso, pero que ahí quedó porque no hubo decisión política de hacerlo. Lo que nosotros llamamos REPA, es un régimen especial para el sector agrario, que significa organizar al agro en cooperativas o asociaciones y con incentivos tributarios. Por ejemplo, para el caso de la irrigación Majes, se dice que no podría funcionar la cosa si la compran, digamos, a pequeños agricultores, que debían agruparse en grupos de 5 o 10 por lo menos para tener una extensión más o menos importante. Eso lo conversé ahora que estuve en Arequipa con la gente. Y obligarlos a que funcionen organizadamente. Si no, la cosa eso es lo que, si no, no va a ser para los arequipeños, va a ser para gente que vaya de fuera con mucho dinero. Claro. Y eso no está bien. Claro. Y eso que puede suceder en Arequipa, puede suceder en Olmos y puede suceder Vamos a visitarlo en Majes, está pendiente, claro. Ingeniero, disculpe, una visita a Majes, no lo encontramos esta vez. Muchos critican la irrigación de Majes por producir leche, cuando la leche es uno de los alimentos fundamentales para los niños, no solamente para los niños, para todos los humanos. Si no estuviera produciendo leche, la irrigación de Majes, el precio de la leche costaría mucho más de lo que está costando actualmente. Entonces, hay ese tema. Y el otro tema importante es en el tema del algodón, por ejemplo, que tocó ayer. Él ya dispuso evitar la importación de algodón de la India por problemas fitosanitarios. Y ya se está pensando en cómo más adelante evitar que vengan esos algodones que están contaminados con insecticidas que hacen daño a la salud. Entonces, son medidas que sí son importantes. De todas maneras, Miguel Cayó ha estado con los gremios agrarios durante 6 años, ha sido vicepresidente, entonces está en contacto con los gremios. Yo creo que, si bien es cierto, todavía no ha habido los cambios que muchos esperan. Y que ocurre en muchos sectores, no solamente, sí. Por ejemplo, en el Instituto de Radio y Televisión del Perú no se ha movido nada hasta ahora, por ejemplo, y en otros tampoco se ha movido nada. Como dijo Reinaldo, de repente se está esperando un tiempo prudencial, démosle el beneficio de la duda. Pues, ¿no? Por eso, yo creo que todavía esperemos un momentito más. Sí tengo esperanzas de que con estos 2 temas, el de abaratar los costos de producción a los productores, por un lado, primero para el abastecimiento interno y para la exportación también, porque para competir necesitamos bajar nuestros costos, y la mayor parte de costos no depende de los productores. Nosotros no somos productores que no tenemos buenos rendimientos, al contrario. Yo no puedo aceptar que, por ejemplo, los que están defendiendo la introducción de los transgénicos digan que nuestros rendimientos son menores a la Argentina, al Brasil. Eso es falso. Nuestros rendimientos son superiores a los que tienen en la Argentina. Y aquí hablo del trigo, del maíz, del arroz, del azúcar. En todos esos productos nosotros somos mejores. Pero nuestros costos son altos porque los insumos son carísimos, la maquinaria es cara, porque los intereses del dinero
Mientras que en los países vecinos no pasa de 10 o 12%, aquí pasa de 30%. Yo aprovecho para preguntarle, en Camaná me dicen que la producción de arroz que se tiene es probablemente una de las más grandes del mundo. ¿Es verdad? Claro, eso? nosotros no es es la más grande, y aquí hablo del sur, no solamente de Camaná, Ya. hablo de Maje, de Camaná, de Tambo y Ocoña. Y me comentaron que los salarios, ingeniero, aprovecho para preguntarle, en ciertas épocas punta pueden llegar hasta 100 soles los jornales. Yo le digo una cosa, en las zonas de agroexportación, los jornales son bajísimos a comparación de los jornales que se pagan en Arequipa. No hablo solamente de la zona arrocera. O sea, en Arequipa, que no hay agroexportación, lo que se paga a la gente es mucho mayor a la que se paga en las zonas de agroexportación, como puede ser entre 35 y 100 soles en ciertos sobre momentos. 35 soles. Ahora ya recién entendí lo que dice Lucho, en los países vecinos la situación es mejor. Está diciendo Arequipa se paga mucho mejor. No, pero es que es cuestión de nuestros rendimientos que tenemos y la tierra misma, ¿no? Si las zonas de agroexportación son las mejores, la tierra debería costar mucho. Sin embargo, la tierra en Arequipa cuesta el doble o el triple del resto del Perú. Entonces, no es tan cierto ese que las zonas de agroexportación estén mejor. No. Yo puedo demostrar, yo he recorrido todo el Perú, conozco todas las zonas. Entonces, no nos pueden venir aquí a decir que la entrada de transgénicos no va a mejorar la situación. Nosotros sin transgénicos tenemos los mejores rendimientos en arroz, en trigo. Mientras que la Argentina, su rendimiento promedio al año o por hectárea es de 2.200, 2.500 kilos. En mi tierra, en Majes, en Arequipa, todo el mundo pasa de 7.000 kilos y hay algunos que pasan los 9.000 kilos por hectárea. En arroz, ni hablar. En arroz, el rendimiento promedio en el mundo es 4.500. En Arequipa todo el mundo pasa de 12.000 kilos. En América, Estados Unidos tiene 7.200 kilos, o sea, nosotros estamos lejos. El Perú tiene rendimientos en arroz que se igualan a los de Estados Unidos, sin tener la tecnología que ellos tienen y sin usar semillas transgénicas. Entonces, que no nos vengan a decir aquí que los transgénicos van a mejorar tremendamente, no. Mientras que no se demuestre que los transgénicos no hacen daño a la salud, no deben de entrar, por eso es que es nuestra oposición. De acuerdo, ingeniero Luis Zúñiga. Reinaldo, hermano, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Me hubiera gustado preguntarte, Alfonso Velázquez, rapidito, creo que es cierre exportadora. Cualquiera que hubiera reemplazado a Benza Fluker, creo que va a meter un gol. Y Alfonso Velázquez, hay una distancia entre el Puma Carranza y Messi. Sí, era los caballeros. Sale ganando Alfonso. Muchas gracias a los dos con el compromiso de, estuvimos en Arequipa la semana pasada en Majes, de estar pronto nuevamente en su tierra, ingeniero, y hacer algunos reportajes allá. Ha sido realmente impresionante. Que comemos unos camarones y tomamos un buen pisco. Un buen pisco arequipeño. Sí, probé los camarones, dicho sea de paso, extraordinarios y grandes, ¿no? Así es. Muchas gracias a los dos. Amigos, regresamos con las elecciones en el Colegio Profesional de Maestros del Perú. No se vayan.